Los beneficios empresariales marcan máximos históricos. Contrariamente, los tipos reales positivos encarecen cada euro del futuro. Esta brecha importa porque define el precio del tiempo y, con él, el valor de todo lo que poseemos. Algo está a punto de cambiar. Prepárate. Parte 1. El fuego que quemó el ahorro. Imagina la cámara volando sobre una cola de coches, silenciosa en la madrugada. Faros encendidos, surtidores vacíos, carteles improvisados limitando litros por persona. La imagen corta a estanterías casi vacías en un supermercado de barrio, a una anciana contando billetes que pesan menos que ayer. Así se siente una década en la que el dinero pierde memoria. Esto es un gráfico que muestra la caída del poder de compra a lo largo de un ciclo completo de shock energético. Salarios que persiguen precios y expectativas que aprenden a mirar hacia arriba. No es un dibujo abstracto. Dentro hay decisiones forzadas. Familias que cambian proteína por calorías baratas. Comercios que reducen variedad para sobrevivir. Bancos que revisan al alza el coste del crédito comercial y obligan a replantear la rotación de inventario. Para entender por qué la espiral se alimenta sola, añadamos su mecánica. Un primer impulso de oferta empuja los costes base. Energía más cara, fletes más inestables, insumos con plazos inciertos. Los productores suben precios para no quebrar. Los trabajadores piden compensación por la pérdida real. Los convenios incorporan cláusulas de actualización más frecuentes. El comercio minorista adelanta compras por miedo a quedarse sin stock. Los hogares con ahorro líquido traen consumo del futuro al presente. El resultado es una secuencia en la que cada eslabón, con lógica propia, transmite tensión al siguiente. La macro se vuelve suma de microdecisiones ansiosas. Ahora mira el otro lado del tablero. Política monetaria y fiscal. La primera fija el precio del tiempo, la segunda decide cuánto gasta hoy y cuánto difiere a deuda futura. Cuando la inflación sorprende al alza, los bancos centrales elevan tipos para frenar la demanda y reanclar expectativas. La pregunta clave es el tipo real, que es el nominal, descontando la inflación esperada. Con tipo real negativo, el mercado legitima valoraciones más generosas porque el flujo futuro vale casi tanto como el presente. Con tipo real positivo y persistente, el descuento se vuelve exigente y obliga a que el crecimiento de beneficios sea real, medible y cercano. Esto es un gráfico que muestra la relación histórica entre rendimiento real y múltiplos del índice amplio. No dicta destinos, dibuja probabilidades. Si el rendimiento real sube y los beneficios no aceleran, los múltiplos tienden a comprimirse. Si ambos suben a la vez, las valoraciones resisten. La inflación no llega gritando, se infiltra. Primero sube el combustible, después lo trasladan los transportistas, más tarde lo reflejan los fabricantes. Por último lo paga el consumidor. El efecto compuesto aparece cuando esa secuencia coincide con pleno empleo que sostiene la masa salarial. En términos prácticos, es más difícil bajar el precio de un servicio intensivo en trabajo que el de un bien sujeto a competencia global. Un televisor puede abaratarse con innovación y escala. Una consulta médica, un menú del día o un servicio de reparación dependen de salarios, alquiler y energía locales. Ahí la inercia es mayor. Detrás de esta película corren dos líneas maestras: productividad y oferta energética. Si la primera acelera, permite absorber costes sin trasladarlos del todo al precio final. Si la segunda se tensiona, añade fricción a todo el sistema. Esto no exige citar números exactos para entender su lógica. Basta mirar cómo reaccionan el transporte, la química básica, el vidrio, el acero o la agricultura cuando el coste energético se mueve con brusquedad. El dinero barato puede amortiguar durante meses, pero no durante años. De ahí nace el riesgo de ciclos en los que la inflación vence por desgaste si no se refuerza la capacidad de producir más con menos. El mercado no espera, reacciona a cada dato. Cuando la inflación sorprende, sube la volatilidad, bonos y bolsa caen juntos y el oro vuelve a ser refugio. Ese es el aviso del reset. O la política se endurece hasta enfriar la economía, o la productividad llega a tiempo para evitar la caída. El precio del tiempo siempre decide. Si quieres entender cuándo vuelve a moverse, suscríbete y no te pierdas el próximo análisis. Parte 2. El eco del pasado. La pantalla superpone dos cronogramas. De un lado, la década de shocks petroleros. Del otro, un mundo que, tras una pandemia, inyectó una montaña de liquidez y, a la vez, chocó con puertos saturados y fábricas detenidas. Por un lado, exceso de ahorro embalsado con ganas de consumo. Por el otro,
estanterías que tardaban en llenarse y logística con precios de guerra. Esta divergencia importa porque explica la forma de la inflación reciente. Cuando oferta y demanda empujan en la misma dirección, el impulso es poderoso. Después llega el enfriamiento, la oferta se normaliza, los fletes bajan, la rotación en inventarios se asienta, pero los servicios siguen mostrando pegajosidad porque su coste principal es el trabajo. Esto es un gráfico que muestra dos inflaciones a la vez, la general con energía y alimentos, la subyacente que los excluye para leer la tendencia más estable. La calle vive la general, porque es la que duele al repostar o al hacer la compra. El Banco Central mira la subyacente para no reaccionar a cada tormenta puntual. La fricción nace cuando una dice que el fuego baja y la otra que las brasas siguen encendidas. Mientras tanto, las partes cortas de la curva responden a los comunicados del Banco Central y las largas observan el déficit, la emisión y la demanda global de duración. Cuando el reempinamiento se produce por subida del tramo largo, el mensaje es distinto que cuando lo hace por bajada del corto. En el primer caso, el mercado pide prima de plazo. En el segundo, descuenta recortes por debilidad. Para entender la inercia de la cesta, añadamos vivienda. Esto es un gráfico que muestra el desfase entre precios de compraventa y alquileres imputados en los índices oficiales. El indicador que captura vivienda en la inflación se mueve con retraso. Aunque los precios de transacción se enfríen por tipos hipotecarios altos y oferta escasa, el componente de vivienda puede tardar muchos trimestres en reflejarlo. Eso vuelve terca la subyacente cuando más interés hay por verla ceder. A la vez, el mercado laboral cede más despacio que en otras desaceleraciones porque muchos sectores recuperaron empleo tras la pandemia con salarios al alza. Cuando las vacantes bajan, el crecimiento salarial tiende a moderarse con meses de decalaje. Todo pasa más lento de lo que el inversor impaciente desearía y más rápido de lo que al hogar le viene bien. Detrás de esto hay un balance público que importa. Déficits elevados en un entorno de envejecimiento, inversión en transición energética y mayores necesidades de defensa. El Tesoro decide cómo repartir las emisiones por plazos. Si concentra demasiado en el tramo largo en un momento de baja demanda estructural de duración, empuja los rendimientos reales al alza. Si recorta billón a billón en letras a corto y compensa a medio, cambia la presión. El mercado lee esas señales con lupa y con ellas revisa la prima de riesgo sobre la renta variable. Esto es un gráfico que muestra la relación entre prima de riesgo y tipos reales. Cuando la prima cae a zonas comprimidas mientras los tipos reales se mantienen altos, el margen de error de la bolsa se estrecha. Miremos el crédito. El canario en la mina no canta al primer susto, sino cuando el diferencial entre grado de inversión y alto rendimiento se abre y la financiación se encarece. Entonces, los emisores frágiles tiemblan. Si los impagos implícitos suben a niveles críticos, toca prudencia. No es abandonar la beta, es aceptar que la liquidez vale más y el tiempo cuesta. El posicionamiento amplifica todo. Cuando las apuestas van en la misma dirección, cualquier dato contrario provoca un latigazo. En un mercado que confía en un aterrizaje perfecto, dos sorpresas de inflación bastan para romper el equilibrio. El dinero barato elevó todo. El dinero con coste separa lo sólido de lo narrativo. Visto desde la pantalla del gestor prudente, todo esto se reduce a un mapa. 3 regímenes posibles. Inflación con crecimiento débil. Desinflación con productividad creciente o reflación impulsada por inversión y energía. No es una receta, es una brújula. El cambio se detecta cuando 5 señales convergen: break-evens estables, curva sana, spreads contenidos, amplitud real y salarios que se enfrían sin romper el empleo. Si encajan, la calma es genuina. Si no, el precio del tiempo volverá a exigir ajuste. Si te interesa seguir leyendo el mapa con esta claridad, dale like y suscríbete para el próximo análisis. Parte 3. El futuro del dólar. El dólar no se mide solo por su cruce con otras monedas, se mide por la confianza con la que el mundo está dispuesto a prestarle en términos reales. Profundidad de mercado, seguridad jurídica, reglas claras, poder militar y red financiera global hacen de ancla. Desplazar ese ancla requiere algo más líquido, más predecible y más seguro. No basta con voluntad política. Hace falta arquitectura. Mientras tanto, la pregunta relevante para el inversor es otra. ¿Qué prima real exigirá el mercado para financiar al emisor dominante en la próxima década y cómo afectará esa prima a valoraciones de todos los activos? Esa prima es el tipo real. Si se instala por encima del crecimiento potencial de forma duradera,
El coste de rolar deuda pública y privada gana peso y la economía necesita más productividad para no sacrificar inversión. Si cae por debajo durante periodos prolongados, la deuda se digiere con inflación controlada y las valoraciones respiran. Esto es un gráfico que muestra tres trayectorias a medio plazo: inflación implícita en bonos ligados, crecimiento real estimado y rendimiento real en plazos intermedios. El camino estrecho vive entre líneas que chocan: un banco central que hace lo suficiente para anclar expectativas, un tesoro que emite de forma que no encienda el tramo largo y un sector privado que invierte en capacidad productiva real. La máquina puede funcionar si la productividad convierte promesas en unidades producidas por hora. Si la productividad falla, la inflación de costes regresa por la puerta trasera y exige disciplina adicional. Miremos la energía con ojos de esta década. Se invierte a gran escala en renovables, redes y almacenamiento. A la vez, el mundo depende aún de hidrocarburos para mover el transporte, calentar hogares y alimentar procesos industriales. Si la inversión en oferta fósil se queda corta, mientras la demanda sigue elevada durante años, el resultado es precios más volátiles y, por tanto, una prima de seguridad que se refleja en todo lo demás. Este es el telón de fondo que da forma a la inflación de base y condiciona el tipo real de equilibrio. Ningún portafolio vive aislado de esa realidad. Ni el inmobiliario intensivo en financiación, ni la tecnología de gran duración, ni las economías emergentes que compran energía en dólares. Detrás de la energía camina la geopolítica. Reconfiguración de cadenas con redundancia. Bloques comerciales que compiten. Primas de seguridad que justifican inventarios elevados y contratos más cortos. La globalización como deflactor dejó de soplar con la fuerza de los 2000. Eso no condena a inflación crónica. Significa que necesitará ayuda de productividad para mantener el ancla. Inteligencia artificial, automatización, software de diseño y control de procesos, logística optimizada por datos. Todo eso puede elevar producción por hora, contener costes unitarios y permitir que los márgenes no se evaporen si el tipo real se mantiene por encima de cero. La cuestión no es si la tecnología es transformadora. La cuestión es cuándo y dónde se mide su efecto de forma tangible en márgenes, salarios reales y precios finales. Esto es un gráfico que muestra la participación de beneficios en el producto frente a la de salarios. Cuando los beneficios capturan una porción inusualmente alta durante muchos años, el péndulo tiende a buscar equilibrio. Puede hacerlo por dos vías. O caen márgenes al normalizarse la competencia y subir costes financieros, o modera el ritmo de los salarios reales si el crecimiento se enfría. El resultado final se refleja en la relación precio-beneficios y en la dispersión sectorial. Sectores con efectos de red y barras de entrada altas mantienen margen. Sectores atomizados con sustitutos baratos lo pierden primero. Entender dónde se recolocan esas curvas ayuda a identificar quién sufrirá compresión de múltiplos y quién podrá expandirlos incluso con tipo real positivo. Añadamos señales técnicas de jerarquía alta. En mensual, rupturas limpias con volumen en índices amplios suelen anticipar tramos tendenciales que duran. En semanal, divergencias entre precio y amplitud advierten de fatiga antes de que la narrativa cambie. No se trata de operar gráficos por sí mismos, se trata de escuchar lo que el precio ya descuenta sobre crecimiento, inflación y liquidez. Cuando los nuevos máximos se concentran en pocas manos y el resto del mercado no acompaña, el mensaje es fragilidad. Cuando las medias de largo plazo actúan de soporte durante correcciones sanas y la amplitud mejora, el mensaje es acumulación más que distribución. Pensemos en tres marcos de cartera. En un escenario defensivo, prima la liquidez, la calidad y la baja exposición a tipos. En uno neutral, desinflación y crecimiento estable permiten duración moderada y expansión de múltiplos. En uno optimista, productividad y energía estable impulsan a los cíclicos. No son recetas, son brújulas. El error más caro es confundir el régimen y forzar el portafolio a otro clima. El dólar puede seguir dominando y, a la vez, perder poder de compra real. No es paradoja, es su diseño. Su estabilidad relativa convive con una erosión lenta que penaliza al que no invierte. Prepárate no significa miedo, sino entender que el precio del tiempo cambió y exige más disciplina, análisis y realismo que nunca. La calma actual puede ser solo la antesala de otro ajuste. Vigila los break-evens, la curva y los spreads. El precio del tiempo sigue mandando. Si la historia rima, no será por accidente. Prepárate para lo improbable y recuerda: entender el régimen es la única defensa real ante el cambio.